Atenuado. sea, Seleccionado. Grabación de pantalla. a leer un libro Seleccionado. con esta Estante para aplicación. configuración. Adquiera libros. Seleccionado. Estante para libros. Pestaña. Ahora leyendo. Pestaña. Ok, aquí 4 de 4. vamos a darle aquí porque ya es el libro que estaba leyendo. Marcador. Previo. Botón. Posición actual 100. Tiempo actual 40. Fin de Helen Keller. Una chica. Navegación. Fin de Helen Keller. Una chica valiente por. Fin de Helen Keller. Helen Keller. Una chica valiente. Encabezamiento. Ok. Otro libro que estaba leyendo, así que este vamos a leer. Ya que este está cortito. Helen Keller, una chica valiente. Fin de Helen. Tiempo actual. Posición actual. Sueño. Marcador. Previo. Salte por próximo. Rebobinar. Botón. Reverso 5 segundos. Pulse. Botón. Con la biblioteca de la red correspondiente a su zona. Fin del. Pulse. Botón. Fin del libro. Presione pare la reproducción para ir al comienzo. Pulse. Botón. Parar. Helen Keller, una chica valiente. Por Francine Sabin y Joan Mattern. Ilustrado por Jean Meyer. DB 70265. Copyright 2006 by Scholastic Incorporated. Leído por María Pino. Este libro contiene Adelantar. 56 páginas. Pulse 2 veces para mover 5 segundos. De lectura 45 minutos. Este libro contiene señales que permiten acceso directo al contenido y a los capítulos en el primer nivel. Anotación de la Biblioteca del Congreso. Relata la historia de Helen Keller, una niña estadounidense que sufrió una enfermedad que la dejó ciega. Pulsa 2 veces. Con la ayuda de su maestra, Página. Annie Notas de Sullivan, voz. aprendió Ajustes. a leer y escribir y se convirtió en una inspiración para el mundo. Fondo. Para grados kindergarten a tercero. Con calendario. 2006. FaceTime. Mapas. De la Botón. cubierta Ajustes. del libro. Encabezan. Busca. A los 19 meses de Tiempo. edad, Helen sufrió una Acceso. enfermedad Fondo de terrible Siri. que Touch la ID. dejó Emergencia. sorda, Batería. ciega y muda. Botón. Porcentaje Sin de embargo, batería. a pesar de Atenuado. sus Modo de bajo limitaciones, consumo. puso todo Activado. su empeño en Desactivado. aprender a hablar, a Ajustes. leer y Página 2 de escribir, 4. y sirvió de Pag. inspiración Blindfold a Reading mucha Cal. gente. Biblia. Be My Eyes. Bard Mobile. Salte por Contenido. próximo. Rebobinar. Una Botón. enfermedad Parar. terrible. Botón. Ok, Parar. vamos a retroceder el libro porque fui a desactivar la hora de batería porque me estaba molestando aquí. Auriculares Bluetooth con grabación de la pantalla en curso. Okay. Botón. Salte por material frontal. Próximo. Botón. Rebobinar. Botón. Pulse. Adelantar. Pulse. Rebobinar. Botón. Reverso 5. Pulse. Botón. Helen Keller, una chica valiente. Por Francine Sabin y Joan Mattern. Ilustrado por Jean Meyer. DB 70265. Copyright 2006 by Scholastic Incorporated. Leído por María Pino. Este libro contiene 56 páginas. Tiempo aproximado de lectura 45 minutos. Este libro contiene señales que permiten acceso directo al contenido y a los capítulos en el primer nivel. Anotación de la Biblioteca del Congreso. Relata la historia de Helen Keller, una niña estadounidense que sufrió una enfermedad en su infancia que la dejó ciega y sordomuda. Con la ayuda de su maestra, Annie Sullivan, aprendió a leer y escribir y se convirtió en una inspiración para el mundo. Para grados kindergarten a tercero, 2006. De la cubierta del libro. A los 19 meses de edad, Helen sufrió una enfermedad terrible que la dejó sorda, ciega y muda. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, puso todo su empeño en aprender a hablar, a leer y a escribir, y sirvió de inspiración a mucha gente. Contenido. Velocidad. Adelantar. Botón. Página. Avanzar 5 segundos. Página 12. Avanzar 5 segundos. Página. Enfermedad.
Avanzar 5 segundos. Estaba sentada sobre una manta extendida Parar. en el césped. Rebobinar. Botón. Estaba sentada. Reverso 5 Reverso 5 segundos. Reverso 5 segundos. Fragancia de madres. Reverso 5 segundos. Página 55. Parar. Botón. Capítulo 1. Pulse 2 veces para parar. Una enfermedad terrible. Una dulce fragancia de madreselva flotaba en el aire. El sol calentaba. Un pájaro carbonero trinaba, dando pequeños saltos sobre la rama de un árbol. La niña de cabello dorado que estaba sentada sobre una manta extendida en el césped tenía solo 1 año de edad. Vio el pájaro y rió al oír su alegre canto. Luego miró la muñeca que tenía en la falda. Le gustaba su cabello de lana anaranjado y sus ojos de botones. Helen, mi amor, ven con mamá. La pequeña se dio la vuelta y vio a su mamá junto a ella, con los brazos extendidos. Mamá, mamá, dijo, y una sonrisa iluminó su rostro. La pequeña Helen se levantó y caminó tambaleándose hacia los brazos de su madre. ¡Feliz cumpleaños!, le dijo la señora Keller. Hoy cumples 1 año. Vamos a ver los regalos que te han traído. Los regalos con sus envolturas brillantes eran muy bonitos, pero Helen solo tenía ojos para el bizcocho de cumpleaños bañado de blanco, con rosas de azúcar de color rosado y hojas de color verde menta. Lo mejor de todo era la pequeña vela que ardía encima. La llama danzaba y parpadeaba. La pequeña rió encantada. Grabación. Grabación de la pantalla en curso. Botón. Ítem de la barra de estado. Pulsa 2. Capítulo 1. Cantar feliz cumpleaños a su familia. Capítulo 1. Tiempo actual 4 minutos. Capítulo 1. Navegación. Botón. Pulse 2 veces para mostrar las listas de navegación. Los médicos no pudieron hacer nada para curarla. Era el invierno de 1882. En esa época, los médicos no sabían muchas de las cosas que saben hoy. Tampoco tenían los antibióticos que se usan hoy para tratar muchas enfermedades. Lo único que podían hacer era aliviar los síntomas y rezar por su recuperación. Helen se recuperó. Sus padres se pusieron muy contentos, pero su alegría duró poco. Un día después de que empezó la fiebre, la señora Keller notó algo raro. Cuando movía la mano frente a los ojos de la niña, Helen no parpadeaba. Parecía que no veía en absoluto la mano de su madre. Pocos días después, la señora Keller notó otra cosa. Cuando la llamaba por su nombre, Helen no contestaba. La señora Keller se acercaba a su hija y le gritaba, pero Helen no respondía. La señora Keller daba palmadas y hacía ruidos fuertes, pero Helen no se movía. Un médico confirmó después lo que la señora Keller ya sospechaba. La fiebre había dejado a Helen completamente ciega y sorda. Al principio el señor y la señora Keller creían que Helen Keller. Navegación. Botón. Capítulo 1. Tiempo actual. Posición actual. Sueño. Marcar. Previo. Salte por próximo. Rebobinar. Pulse. Botón. El señor Keller se acercaba Rebobinar. a su hija. Botón. Reverso. Reverso 5 segundos. Keller creían que la pesadilla pasaría. El señor Keller se acercaba a su hija y daba palmadas fuertes. Carga. Grabación de la pantalla en curso. Botón. Ítem de la barra de estado. Navegación. Botón. Pulse 2 veces para mostrar las listas de navegación. Los padres de Helen estaban desolados.
En esa época, las personas ciegas o sordas tenían un futuro muy limitado. A muchas las mandaban a vivir en instituciones. No podían ir a la escuela ni encontrar un buen trabajo. Tampoco iban a fiestas ni se casaban. Los padres de Helen habían soñado con un futuro brillante para su hija, pero al parecer Helen no podría llevar ningún tipo de vida. Todo esto afectó muchísimo a la señora Keller. Posteriormente escribió: cuando tenía 24 años, el miedo ahogó la alegría de mi corazón y me dejó medio muerta. Durante los 6 años siguientes, los Keller hicieron todo lo posible para ayudar a su hija. La llevaron a médicos de todo el país. Probaron muchos tratamientos. Nada surtía efecto. Finalmente, aceptaron el hecho de que Helen sería ciega y sorda toda su vida. Como no podía oír, tampoco podía aprender a hablar. Muchas personas aconsejaron a los Keller que pusieran a Helen en una institución porque nunca podría llevar una vida normal. Pero los Keller rechazaron este consejo. Su hija viviría con ellos en su casa. Los padres de Helen aceptaron la triste verdad de la ceguera y sordera de su hija, pero se negaron a creer que su hija era poco inteligente. Sabían que ese no era el caso, y nunca perdieron la esperanza de que un día Helen demostraría al mundo lo inteligente que era. Capítulo 2. Alegría y frustración. Los Keller hacían todo lo que podían para que Helen llevara una vida plena y feliz. La rodeaban de mucho cariño y atención. Le permitían caminar por todas las habitaciones de su casa de Tuscumbia, Alabama. Helen corría por el prado con Belle, la perra perdiguera de la familia, y montaba un pequeño pony que vivía en el establo detrás de la casa. A la pequeña niña Capítulo le 2. encantaba Tiempo la actual 8. fragancia de las Posición. flores del jardín, Rebobinar. el Parar. olor del Adelante. pan Velocidad. fresco que Botón. horneaban en la cocina Velocidad. y el perfume Tono. de su madre. Botón. Tono. Normal. Los Ajustable. Tono. helados y las Botón. galletas calientes Adelantar. la Tono. deleitaban. Tono. Estante para Además, libros. le gustaba Tono. tocar la Normal. corteza Ajustable. áspera de los árboles y la piel sedosa de Belle. Había momentos de felicidad como islas diminutas en el vasto océano, pero en realidad Helen vivía como si estuviera sola Tono. en Más una 2. habitación Ajustable. oscura y silenciosa. Todos Estante sus para libros. sentimientos Pestaña. quedaban 1 de 4. encerrados en su interior. No podía expresar su cariño, no podía expresar su rabia, no podía expresar su miedo. Helen no podía comunicarse con nadie y eso la frustraba muchísimo. Sabía que era diferente de los demás, pero no comprendía por qué. Cuando creció, describió su confusión. A veces estaba entre dos personas y les tocaba los labios. Me indignaba no poder entender nada. Movía mis labios y gesticulaba frenéticamente sin resultado. Eso a veces me disgustaba tanto que pataleaba y gritaba hasta quedar exhausta. Las rabietas de Helen empeoraron a medida que crecía y se ponía más fuerte. Rompía platos. Les quitaba Facebook. la comida Ahora, a Iglesia otras de Jesucristo personas. Canaán está transmitiendo en Golpeaba, directo. Pastor pateaba Julio y Manzanares. rasguñaba. Notificación. Cerrar. Una vez encerró a su madre en la Airplay. despensa Botón. durante varias horas. En otras oportunidades persiguió a su abuela por toda la sala para pellizcarla. Sus padres no sabían cómo corregir el comportamiento agresivo de Helen. Sentían lástima por ella y no tenían valor para disciplinarla. Por eso le permitían hacer todo lo que quería, a pesar de que se comportaba con frecuencia como un animal salvaje. Capítulo 3. En busca de respuestas.
Cuando Helen cumplió 5 años, la señora Keller leyó que a una mujer llamada Laura Bridgman, que también era sorda y ciega, le habían enseñado a hablar con los dedos mediante un alfabeto manual. Su profesor era el Dr. Samuel Gridley Howe, del Instituto Perkins y de la Escuela para Ciegos de Boston, Massachusetts. La historia de Laura Bridgman les dio a los Keller la esperanza de poder hacer algo por Helen. Tan pronto como pudieron, la llevaron a Baltimore, Maryland, para que la viera un oftalmólogo. El doctor examinó a Helen y dijo: «Lo siento, su vista nunca va a mejorar, pero Helen puede aprender muchas cosas porque es inteligente. Quiero hacerles una sugerencia». «¿Qué sugerencia?», preguntó la señora Keller. «Haremos cualquier cosa para ayudar a Helen». «Deberían llevarla a Washington, D.C. para consultar al Dr. Bell, que ha tenido un gran éxito enseñando a los sordos». Los Keller tomaron el tren con rumbo a la capital del país para ver al Dr. Alexander Graham Bell. Hoy se recuerda al Dr. Bell sobre todo como inventor del teléfono, pero en esos días se lo conocía como fundador de una escuela para maestros especializados en la enseñanza de alumnos sordos. Los viajes largos en tren, los hoteles con tanta gente desconocida, todo eso confundía y atemorizaba a Helen, pero el Dr. Bell era muy bondadoso. La sentó sobre sus rodillas y guió las manos de Helen hacia su rostro. La niña tocó el bigote suave y la barba espesa. Luego, él puso su reloj de oro contra la mejilla de Helen para que pudiera sentir el tic-tac regular. Y ella empezó a mover la cabeza siguiendo el ritmo del reloj. Helen no se asustó con el Dr. Bell. Permaneció tranquila mientras él la examinaba. Luego, el Dr. Bell les dijo a los Keller: «Estoy seguro de que esta niña inteligente puede aprender a comunicarse con los demás». El Dr. Bell le sugirió al señor Keller que escribiera al Instituto Perkins, donde Laura Bridgman había aprendido el alfabeto manual. Quizás el director, Michael Anagnos, podría encontrar un buen profesor para Helen. El señor Keller escribió la carta y pronto recibió una respuesta. El señor Anagnos conocía a una joven que podía ser la maestra y compañera perfecta para Helen. Se llamaba Annie Sullivan. Annie tenía 20 años y se había graduado del Instituto Perkins hacía algunos meses. No tenía buena vista, pero no era ciega. Annie estaba ansiosa de conseguir trabajo y se alegró mucho cuando el señor Keller le ofreció $25 al mes con habitación y comida. Annie aceptó la oferta rápidamente. Capítulo 4. Maestra. Se hicieron los arreglos rápidamente y Annie llegó a Tuscumbia el 3 de marzo de 1887. La señora Keller fue a recogerla al tren y la llevó a su casa en un coche tirado por un caballo. Helen no sabía por qué había tanta actividad en la casa, pero algo le decía que ese era un día especial. Como no encontraba a su madre en ninguna parte, se dirigió a la puerta principal. Se quedó allí de pie y esperó. El coche se detuvo frente a la casa y Annie vio a Helen por primera vez. El vestido de la niña estaba sucio. Sus rizos de color castaño claro estaban despeinados y enredados. Helen estaba tensa y temerosa como un cervatillo asustado en el bosque. El señor Keller ayudó a Annie a bajar del coche. Annie subió los peldaños de madera que conducían al porche. Helen sintió las vibraciones de los pasos y se lanzó hacia la persona desconocida. Annie la agarró
antes de que la carrera loca las hiciera rodar a ambas escaleras abajo. Annie se arrodilló y puso los brazos alrededor de Helen. Sonrió al sentir los dedos de la niña en sus ojos, su nariz, su cabello y su sombrero. Cuando Helen terminó de conocerla, Annie la tomó de la mano y entraron juntas en la casa. Los primeros días no fueron fáciles. A Annie no le gustaba el comportamiento salvaje de Helen. Sus padres le permitían a la niña caminar alrededor de la mesa del comedor, metiendo los dedos en la comida de todos y tomando todo lo que quería. Helen era muy ruda con Mildred, su hermana menor, y con la perra Belle. No dejaba que nadie la peinara, ni le lavara la cara ni las manos, y daba pataletas cuando alguien trataba de obligarla a hacer algo contra su voluntad. Annie comprendía por qué Helen actuaba de esa manera. Sus padres sentían lástima por su desafortunada hija y no tenían valor para castigarla, hiciera lo que hiciera. Nunca la obligaban a obedecer normas. Annie sabía que tenía que domar a esa niña salvaje. Helen tenía que aprender a llevarse bien con los demás. De lo contrario, no se le podría enseñar nada. Capítulo 5. Lecciones difíciles. Al principio, Annie trató de ganarse la confianza de la pequeña. Le entregó una muñeca que los niños del Instituto Perkins le habían enviado a Helen. Helen palpó la muñeca, sonrió y la estrechó en sus brazos. Un momento después, sintió unos dedos que golpeaban suavemente la palma de su mano derecha. El golpeteo cesó, pero luego volvió a sentir los mismos movimientos en la palma de la mano. Helen estaba perpleja. Annie estaba usando el lenguaje especial de los dedos para escribir M, U, Ñ, E, C, A en la mano de Helen. Escribió la palabra una y otra vez, pero la niña no entendía qué pasaba. Annie le quitó la muñeca. Carga de la grabación de la pantalla en curso. Botón. Ítem de la barra de estado. Navegación. Botón. Pulse 2 veces para mostrar las listas de navegación. Pero la niña creyó que se la estaba quitando para siempre. Se tiró al suelo, pataleó y gritó. Annie creyó que había cometido un error terrible. Corrió a la cocina, le pidió a la cocinera una tajada de bizcocho y regresó con el bizcocho a la habitación. Annie tocó la mano de Helen con el pedazo de bizcocho. A Helen le encantaba el bizcocho y quiso agarrarlo, pero Annie la detuvo. Con una mano contuvo la mano izquierda de Helen y le permitió tocarlo solo levemente. Al mismo tiempo escribió B, I, Z, C, O, C, H, O en la mano derecha de Helen una y otra vez. Helen frunció el ceño y quiso retirar la mano, pero de pronto se detuvo. Puso sus dedos en la Twitter, palma de ahora, Annie siendo luz y tuiteo, empezó a honra a Dios y escribir muy notificar. Cerrar. lentamente. B, I, Airplay. Z, Botón. C, O, C, H, O. Annie se puso muy contenta con la rápida respuesta de Helen y le dio el bizcocho. La niña se lo comió feliz. Cuando terminó de comer la última miga, Helen sintió que Annie le guiaba su mano izquierda hacia la muñeca. Helen quería tocarla porque era muy suave. Como tenía ganas de acariciarla, intentó agarrarla, pero Annie no se lo permitió. Entonces, Helen puso los dedos en la mano de Annie y escribió M, U, Ñ, E, C. Annie guió sus dedos para que completara la A,
y luego puso la muñeca en los brazos de Helen. Una sonrisa iluminó el rostro de Helen. Este primer éxito llenó de alegría a Annie. Helen podía aprender. Ahora tenían mucho que hacer. Empezaron a la mañana siguiente. Annie le sirvió leche a Helen y al mismo tiempo escribió L-E-C-H-E. Luego escribió G-A-T-O mientras Helen acariciaba al gato que ronroneaba. Y de esa manera una palabra siguió a otra mientras los días volaban. Aunque la alumna de Annie prometía mucho, aún había que disciplinarla. A veces Helen era muy dócil, pero otras veces pateaba y golpeaba, empujaba a la gente o arrojaba objetos hasta que obtenía lo que ella quería. Annie tenía que corregir ese comportamiento. Sabía que el señor y la señora Keller nunca lo harían. Por eso les pidió que le permitieran tener completo control sobre Helen y ellos aceptaron. Al día siguiente en el desayuno, Annie hizo sentar a Helen en su propia silla. No le permitió que tomara los alimentos de nadie. La primera vez que Helen trató de hacerlo, Annie le dio una palmada en la mano. Helen la pellizcó, pero Annie volvió a darle una palmada. Helen empezó a zapatear furiosa. Annie arrastró a Helen hasta su silla y la hizo sentar. Luego le puso una cuchara en la mano y la guió hasta su plato lleno de comida. Helen arrojó la cuchara al suelo. Annie la obligó a recogerla. La señora Keller lloraba y el rostro del señor Keller estaba crispado de angustia. No podían ver sufrir así a Helen. «No puede evitarlo», dijo la señora Keller. «No sabe cómo comportarse». «Podemos enseñarle a comportarse», dijo Annie suavemente. Los Keller salieron del comedor. Annie cerró la puerta con llave cuando salieron. Estaba decidida a que Helen aprendiera a sentarse en su silla, a comer como es debido y a doblar la servilleta cuando terminara. Helen empezó a caminar por todas partes, tocando todas las sillas. Cuando descubrió que sus padres no estaban, se metió debajo de la mesa. Annie la sacó de allí y la hizo sentar en su silla. Helen tomó su comida con los dedos. Annie se los limpió y le dio una cuchara. Helen trató de tirarla, pero Annie no se lo permitió. Helen forcejeó, pero Annie era más fuerte. Por fin Helen cedió y comió con la cuchara. Aún así, la batalla no había terminado. Cuando terminó de comer, Helen lanzó su servilleta sobre la mesa. Annie la obligó a levantarla, doblarla y colocarla junto a su plato. Un momento después, Helen tiró la servilleta al suelo. Annie la obligó a levantarse de la silla, a alzar la servilleta y a volver a doblarla. Helen sollozaba, pero no cedía. Annie tampoco. Finalmente, la servilleta quedó sobre la mesa, doblada correctamente. Solo entonces Annie abrió el cerrojo de la puerta y dejó salir a Helen. Esa noche, Annie lloró hasta quedarse dormida. No le gustaba tratar duramente a Helen. Sentía verdadero afecto por la niña y quería ser su amiga, pero sabía que al principio Helen tenía que depender de ella. Solo entonces podría empezar el verdadero aprendizaje. La única forma de enseñar a la niña a comportarse bien y a aprender era ejerciendo un completo control sobre ella. Al principio los Keller no estaban de acuerdo, pero una semana después decidieron probar el plan de Annie. Annie y Helen se mudaron a una pequeña cabaña cerca de la casa de los Keller. Annie y Helen pasaron 2 semanas juntas sin ninguna otra compañía.
La batalla entre ellas continuó, pero cada nuevo día era un poco mejor que el día anterior. Una mañana, Helen le llevó por primera vez su peine a Annie. Al día siguiente permitió que Annie la preparara para ir a la cama y que luego la arropara para dormir. Además, estaba aprendiendo a coser un delantal para su muñeca, a tejer con ganchillo, a ensartar cuentas y a decir palabras nuevas con los dedos. Annie estaba muy contenta. Por fin, Helen la quería y confiaba en ella. Cuando regresaron a la casa principal 2 semanas después, Helen era una niña diferente. A pesar de todo, seguía faltando algo. Helen aprendió a escribir palabras con los dedos, pero no sabía que eran palabras y no sabía usarlas como las demás personas. Capítulo 6. A-G-U-A. Un día, Helen y Annie encontraron la llave que le abriría a Helen Keller las puertas del mundo. Era el 5 de abril de 1887. Annie describió ese descubrimiento en una carta dirigida a una amiga. Fuimos a la caseta de la bomba de agua y le dije a Helen que pusiera las manos debajo del grifo mientras yo bombeaba. Deletreé A-G-U-A en su mano libre. La palabra, que sintió casi al mismo tiempo que el agua en su mano, pareció sorprenderla. Dejó caer el tazón y se quedó de pie, transfigurada. Una luz nueva iluminó su rostro y escribió A-G-U-A varias veces. Luego se agachó y tocó el suelo. Annie escribió S-U-E-L-O en su mano. Se notaba que Helen estaba entusiasmada y señalaba a Annie. Annie escribió M-A-E-S-T-R-A. Helen entendió y desde ese día no dejó de llamar maestra a Annie Sullivan. Entonces Helen se señaló a sí misma. Annie escribió H-E-L-E-N-K-E-L-L-E-R. Helen tembló de alegría. Ella también tenía un nombre. Helen tomó a Annie de la mano y entraron corriendo a la casa. Encontraron a la señora Keller. Helen se hundió en los brazos de su madre mientras Annie escribía M-A-M-A en su mano. Helen entendió y asintió con la cabeza. De los ojos de la señora Keller brotaron lágrimas de gratitud. No fue fácil satisfacer la enorme sed de aprender que se despertó en Helen a partir de ese día. Empezó a caminar rápidamente por toda la casa, tocando objetos y aprendiendo los nombres de cada uno de ellos. Años después, Helen escribió: «Fue como revivir después de haber estado muerta. Sentí una serie de sensaciones deliciosas y sentimientos dulces que estaban encerrados en mi corazón y empezaron a cantar». Al día siguiente, Helen se levantó al amanecer dispuesta a aprender más. Despertó a Annie con un beso y un abrazo y le dio un apretón en la mano que significaba «levántate rápido». Helen se demoró un poco al vestirse, pero no porque se negaba a hacerlo. Cada vez que se ponía una prenda, preguntaba cómo se llamaba. Ahora sabía que llevaba un vestido con mangas, falda, botones, ojales, cuello y cinturón. Eso fue solo el comienzo. Las palabras llovían sobre Helen. Tocaba los árboles, el césped, las piedras y aprendía sus nombres. Un día sostuvo un huevo en la mano y sintió cómo el pollito rompía el cascarón. Luego, los dedos de Annie le explicaron el milagro de vida que había sentido.
La maestra enseñó a Helen a saltar, a brincar e incluso a saltar a la pata coja, diciéndole el nombre de cada acción. Hicieron lo mismo con los alimentos, los nombres de las personas, los animales, las flores, los muebles y todo lo que las rodeaba. Capítulo 7. Sed de conocimiento. Annie quería que Helen se sintiera libre y feliz. Por eso la mayoría de las lecciones tenían lugar al aire libre, debajo de un gran árbol del jardín. Helen aprendió geografía haciendo mapas de barro. Formaba montañas y valles, islas y ríos, incluso continentes enteros. Aprendió la forma de la tierra palpando una naranja. Annie apenas podía seguir el ritmo del insaciable deseo de Helen de aprender más palabras. Annie llegó a la conclusión de que Helen podría aprender mucho más rápidamente si supiera leer. Entonces le enseñó a leer Braille, un sistema de letras impresas con puntos en alto relieve. Louis Braille inventó ese sistema en 1829 para que los ciegos pudieran leer usando el tacto. Annie le hizo tocar la letra A en Braille con una mano y le escribió con los dedos en la otra mano. Luego B y C. Helen aprendió el alfabeto Braille rápidamente. Annie le trajo libros escritos en Braille. A Helen le gustaban tanto los libros que siempre dormía con un libro en su cama. A continuación, Annie le enseñó a escribir en Braille. Al poco tiempo, Helen empezó a escribir cuentos, notas a su maestra y cartas a los niños ciegos del Instituto Perkins. El señor y la señora Keller estaban encantados con el progreso de Helen. «Usted ha hecho un milagro», le dijo el señor Keller a Annie. «El milagro es Helen», insistió Annie. «Puede aprender cualquier cosa. Ahora, por ejemplo, estamos practicando la escritura corriente. Ustedes pronto podrán leer sus cartas». Annie le enseñó a Helen a escribir copiando las letras del alfabeto de un juego de tarjetas en alto relieve que había traído del Instituto Perkins. También utilizaba un tablero con rayas acanaladas para escribir. Cuando se ponía una hoja de papel sobre el tablero, se podían tocar las rayas a través del papel. Eso ayudaba a Helen a escribir las letras en línea recta. Además, al escribir usaba la mano izquierda para guiar la mano derecha por el papel. Annie le enseñó a Helen a escribir con un tipo de letras cuadradas. La letra de Helen era muy prolija, a pesar de que no veía lo que escribía. Capítulo 8. Días de escuela. Helen quería aprender, aprender y aprender. Annie hacía todo lo que podía, pero se daba cuenta de que Helen necesitaba más de lo que ella podía ofrecerle. Por esos días, Michael Anagnos, el director del Instituto Perkins, invitó a Helen a visitar la escuela. Helen se moría por ir, y Annie tenía muchas ganas de ir a Boston y mostrarle a Helen la escuela donde había estudiado. De modo que, en la primavera de 1888, tomaron el tren rumbo a Boston. Allí, en el Instituto Perkins, Helen asistió a una escuela verdadera por primera vez. Annie se sentaba junto a Helen en todas las clases y le escribía las palabras de los maestros en la mano. Helen aprendió geografía, zoología, latín, alemán, aritmética, inglés, griego y francés. No tenía obligación de aprender todas esas materias, pero quería hacerlo.
Helen asistía a clases desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Solo hacía una pausa para almorzar y tenía 1 hora para jugar con otros niños en el gimnasio. Todo eso era agotador para Annie porque nunca se alejaba de su lado, pero Helen progresaba mucho. A Helen le encantaba el Instituto Perkins. Por primera vez estaba rodeada de niños ciegos como ella. Se comunicaba con ellos mediante el alfabeto manual, escribiendo las palabras en sus manos, y estaba encantada de que la entendieran. En su casa, solo algunas personas de la familia que habían aprendido el alfabeto manual podían entender a Helen. A Helen le encantaba jugar con sus nuevos amigos. Por primera vez no se sentía diferente de las personas que la rodeaban. En el Instituto Perkins había otro tesoro para Helen, la colección más grande de material didáctico para ciegos de Estados Unidos. A Helen le encantaban los libros, pero ya había leído todos los libros en Braille que Annie había llevado a Alabama. Estaba feliz de haber descubierto un gran número de libros en la biblioteca del instituto y pasaba horas leyéndolos. Cuando cumplió 10 años, Helen leyó la historia de una niña ciega y sorda de Noruega que había aprendido a decir las palabras en voz alta. Helen quiso hacer lo mismo. Annie la llevó a la escuela para sordos Horace Mann de Boston. Allí, una maestra llamada Sarah Fuller empezó a trabajar con Helen. La niña ponía primero la mano sobre los labios de la señorita Fuller para sentir cómo se formaban las palabras y luego trataba de imitarlas con sus propios labios. Como Helen no podía oír su propia voz, no sabía si sus palabras sonaban como debían. Annie practicaba con ella día y noche. Su recompensa llegó cuando Helen dijo claramente: «Hace calor». Y cuando fueron a Tuscumbia para pasar las vacaciones de verano, su familia recibió una hermosa sorpresa. Los Keller estaban esperando en la estación de tren. Helen descendió a la plataforma, más bonita que nunca, y dijo llena de orgullo: «Mamá, ya no soy muda. Mildred, te quiero mucho. Papá, estoy contenta de regresar a casa». Ese fue un momento que los Keller nunca olvidarían. Aunque siempre sería difícil entender lo que Helen decía, oír el sonido de su voz era más de lo que hubieran esperado. Fueron unas vacaciones de verano maravillosas. Después, Helen y Annie regresaron a la escuela de Boston y así pasaron los años hasta que Helen llegó a la adolescencia. Capítulo 9. Un nuevo sueño. A los 10 años, Helen ya era famosa en todo el país. Su asombrosa historia se publicó en revistas y periódicos y la llamaban Niña Prodigio. La fama de Helen a veces molestaba a sus padres, que con frecuencia les tenían que pedir a los reporteros que se presentaban en la casa que se fueran. Sin embargo, Helen y Annie estaban contentas porque descubrieron que la fama podría ser útil. En 1890, Helen oyó hablar de un niño de 5 años llamado Tommy Stringer. El niño era sordo y ciego como Helen. Cuando sus padres murieron, lo pusieron en una institución de Filadelfia. Helen sabía que Tommy podía aprender y tener un buen futuro si le daban la oportunidad de ir al Instituto Perkins, pero era una escuela muy cara. Con la ayuda de Annie, Helen inició una campaña para reunir dinero. Escribió cartas a sus amigos y a los periódicos pidiendo donaciones para ayudar a Tommy. La campaña de Helen dio resultado y pudo reunir $1,600, que en esa época era mucho dinero,
el suficiente para que Tommy pudiera estudiar en el Instituto Perkins. Annie, orgullosa del logro de Helen y de su deseo de ayudar a otras personas, escribió: «Sé que está destinada a ser un instrumento de gran ayuda en el mundo». Un día, Helen le dijo a Annie que tenía el corazón puesto en un nuevo objetivo. Quería ir a la universidad. Algunos de sus amigos pensaban que la universidad sería muy difícil para Helen y que el fracaso la aplastaría, pero Helen se negó a abandonar su sueño. Estudió incansablemente para el examen de ingreso. Escribía tan lentamente que tuvo que aprender a escribir a máquina para responder las preguntas durante 9 horas en el examen preliminar y durante todo Twitter, un día ahora, en el Dios en ti examen tuiteó, final. Dios te dice, notificación, Helen lo cerrar. hizo brillantemente. Obtuvo calificaciones AirPlay, muy altas botón. en inglés y alemán y le concedieron crédito en latín avanzado. Ahora sus amigos tenían que creer en su sueño. Helen ingresó en Radcliffe College en el otoño de 1900. Fue una experiencia difícil para ella. Asistía por primera vez a una universidad con estudiantes que podían oír, ver y hablar. No se tomaron medidas especiales para facilitar los estudios de Helen. Al principio no había libros de texto en Braille, de modo que Annie tenía que leer todos los libros y escribir cada palabra en la mano de Helen. Además, Annie asistía a las clases de Helen y repetía las conferencias de los profesores en la mano de Helen. Posteriormente, Helen pudo conseguir libros de texto en Braille y eso facilitó las cosas para ambas. Helen también tuvo que hacer frente a la soledad y a la falta de aceptación en Radcliffe. Algunos profesores y administradores no querían tenerla allí. Solo un profesor se tomó la molestia de aprender el alfabeto manual para comunicarse directamente con ella. Por otra parte, Helen tenía pocas amigas porque sus compañeras no sabían cómo comunicarse con ella. Otras estudiantes no querían conocerla porque era famosa. A pesar de todo, Helen siguió trabajando y conservando su alegría. Estaba decidida a superar cualquier obstáculo que se le presentara. Durante sus 4 años en Radcliffe, Helen encontró el objetivo de su vida: ayudar a otras personas. Se propuso contar la historia de su vida. Demostraría a todo el mundo que los sordos y los ciegos pueden aprender. Helen quería dar esperanza a los discapacitados. Su vida era la prueba fehaciente de que todos merecen la oportunidad de aprender. Capítulo 10. Una vida asombrosa. En los años siguientes, Helen escribió muchos libros y artículos para revistas. Su libro más conocido es La historia de mi vida, que se publicó en 1903. Esta biografía se tradujo a 50 idiomas y llegó a ser un éxito internacional. Helen viajó por el mundo hablando a gente de muchas naciones. Annie acompañó a Helen en todo momento hasta que murió en 1936. Polly Thompson, una joven escocesa, ocupó el lugar de Annie y juntas continuaron la obra de Helen. Durante la Segunda Guerra Mundial, Helen visitó a los soldados que habían perdido la vista en la guerra. Después de la guerra, trabajó con niños sordos y ciegos. No puedo detenerme ahora para envejecer mientras hay tanto que hacer y tantos niños que ayudar, dijo. Helen recibió muchos premios por su labor, entre ellos la Medalla Presidencial de la Libertad. Hasta su muerte, ocurrida el 1 de junio de 1968,
esta notabilísima mujer continuó dando amor y esperanza y sirviendo de inspiración a miles de seres humanos. Fin de Helen Keller, una chica valiente, por Francine Sabin y Joan Mattern. FRANCENE SABIN y JOANNE MATTERN. Ilustrado por Jean Meyer. Leído por María Pino en los estudios de Potomac Talking Book Services Incorporated para la Biblioteca del Congreso, marzo 2013. Publicado por Scholastic en español. 557 Broadway, New York, New York, 10012. Se prohíbe cualquier reproducción o distribución en otro formato que no sea el especializado. Si este libro está defectuoso, por favor, comuníquese con la biblioteca de la red correspondiente a su zona. Fin del libro. Facebook, ahora, Iglesia Cristiana Casa de Dios está transmitiendo en directo, live video stream, archivo adjunto, notificación, cerrar. AirPlay, botón. Bueno, hasta el próximo video. Navegación, auriculares Bluetooth, carga de la batería 5, grabación de la pantalla en curso.